Resulta que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una fase de 4 pasitos, que es el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué hacemos en este sistema de gestión o en esta fase de 4 pasitos? Es buscar la mejora continua de las organizaciones. En el planear se empiezan a identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros. En el hacer se busca cómo minimizar esos posibles peligros o situaciones dentro de las organizaciones. Pero cuando se presenta un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o un incidente que pueda llegar a generar y poner en peligro la vida de ese trabajador, ya sea con un accidente grave o mortal, lo que pasa es que cuando esas personas de seguridad y salud en el trabajo empiezan a realizar todo este tipo de actividades, cuando se presentan esos accidentes, tienen que empezar a verificar en dónde se equivocaron en el planear, en el hacer y volver nuevamente a actuar para que se creen nuevamente esas fases de cómo corregir esos accidentes que se han presentado o esos incidentes. Por eso es tan importante que ustedes como representantes de los trabajadores también empiecen a generar la cultura del autocuidado de los trabajadores y que apoyen a esos personajes que están en el área de seguridad y salud en el trabajo. Porque usualmente todo el mundo dice es responsabilidad de la persona de seguridad y salud en el trabajo. Ellos son quienes están obligados a velar por nuestra seguridad, pero resulta que nosotros como empleadores y como trabajadores también estamos en la obligación. Recuerden que hay una responsabilidad compartida cuando se presentan los accidentes o los incidentes. La idea de estos sistemas de gestión es que estén en marcha y que estén en constante movimiento y buscando esa mejora continua para las organizaciones. Entonces veamos qué es un accidente de trabajo. Dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo la autoridad, incluso fuera de lugares de trabajo. Se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministra el empleado. Eso se lo debemos dejar claro a nuestros compañeros de trabajo, que cuando tienen la ruta que es paga por la administración, por la organización de la empresa y se llega a generar un accidente, lo contamos como accidente de trabajo. No contamos o no generamos accidente de trabajo cuando se transportan en su bicicleta, en su moto, en el trayecto mientras llegan a la organización. Eso no se va a considerar como un accidente de trabajo. También consideramos que es un accidente de trabajo cuando se ejecutan actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trata de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Cuando enviamos a nuestros trabajadores a que nos representen en esos campeonatos, torneos, fútbol, baloncesto, voleibol y demás, eso hace parte que puede llegar a generarse un accidente de trabajo. También tenemos que son los que se ocurren en las instalaciones, jornada y bajo las funciones para las cuales fueron contratadas dentro de la ejecución de su labor. Acuérdense esto, cuando se presentan los accidentes de trabajo y el trabajador está ejecutando una labor para la cual no fue contratada, tenemos un problema mayor con la ARL, porque ella tiene que entrar a investigar qué hacía el trabajador cumpliendo esa función que para lo cual no fue contratado, que por qué lo estaba ejecutando, quién dio la orden. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Entonces siempre va a ser cuando se ejecuta la labor para la cual fuimos contratadas y estamos bajo el mando de nuestro supervisor, jefe inmediato o como ustedes lo quieran llamar. Pero siempre va a ser en ejecución de la labor. Cuando se produce durante la ejecución de orden del empleador fuera del lugar y jornada laboral, siempre y cuando se ejecuten funciones para las cuales fue contratado el colaborador. Ojo, porque aquí también hay un tema que es muy importante. Cuando se envía un trabajador fuera de las instalaciones a cumplir una orden por parte del jefe supervisor, somos responsables de lo que le pueda estar sucediendo a ese trabajador fuera de las instalaciones de la organización. Entonces, miren, ¿cuándo no se consideran accidentes de trabajo? Y esto sí necesito que lo tengamos todos muy claro, porque a veces se molestan los trabajadores porque no les dan el permiso para salir, porque tengo que ir a hacer una vuelta personal, y resulta que cuando se les presenta un accidente, pues no lo vamos a contar como accidentes de trabajo. Cuando las diligencias son personales, retiros de dinero, citas médicas, permisos para diligencias personales, aún así estén en la jornada de trabajo. 2. Cuando se ocurre durante el traslado a la casa de trabajo o viceversa, por medio del transporte
público o particular, que era lo que les mencionaba anteriormente, vehículo, moto, bicicleta o el transporte público. No se considera accidente de trabajo. Entonces, mire, cuando no se considera tampoco accidente de trabajo, si almuerzas fuera de las instalaciones de la compañía y algo te ocurre, no se considera accidente de trabajo. Cuando tenemos el mal vicio dentro de las empresas y nuestros compañeros de trabajo de vamos a salir a tomar onces y les ocurre algo, no hay accidente de trabajo, así esté en su jornada laboral, para que lo tengamos claro. Si decides salir con tus compañeros de trabajo en actividades de esparcimiento no organizadas por la compañía, pues tampoco la consideramos accidente de trabajo. Dentro de estas situaciones hay que tener en cuenta que a veces los fines de semana se nos convierten en eso, ¿no? Nos reunimos, salimos con nuestros compañeros y demás. Miren que aquí hay situaciones muy importantes que es contar con los comités. Aparte de todo esto que son accidentes y demás, y no accidentes, deben tener claro ustedes que como trabajadores de las organizaciones cuentan con dos comités, el Comité de Convivencia Laboral y el Comité COPAS, que son quienes se encargan de su seguridad física y de su seguridad mental, para que también los conozcamos y hagamos uso de esos comités en caso de situaciones que nos puedan afectar como trabajadores. ¿Qué otro? Dentro de los accidentes de trabajo es muy importante recordar que cuando ocurren los accidentes de trabajo, ¿cuándo se deben reportar los accidentes de trabajo? De manera inmediata, ¿cierto? Porque si bien la norma nos da un tiempo, se lo da para las personas de seguridad y salud en el trabajo, por si se cae el internet, por si presentó alguna falla en la página, pero la idea es que ustedes empiecen a concientizar a ese trabajador que realmente se debe atender de manera inmediata y reportar los accidentes. ¿Qué pasa cuando un accidente se reporta de manera extemporánea? ¿Ustedes saben cuáles son las consecuencias? Cuando un accidente se reporta de manera extemporánea. Pierde la condición de ser accidente. No la pierde porque se puede llegar a generar accidente de trabajo. El problema es para la organización. ¿Y por qué les digo yo? Porque resulta que la ARL entra a investigar de manera minuciosa si realmente se presentó el accidente, cuáles fueron las consecuencias, por qué se presentó, y si encuentran que realmente el accidente se presentó dentro de la organización y la investigación conduce a ello, se va a recibir el accidente de trabajo de manera extemporánea y se empezará a darle todas las atenciones al trabajador. El problema es cuando a veces el trabajador pues quiere engañar y presenta un accidente de trabajo de manera extemporánea alegando que se accidentó dentro de la organización y esto no pasa, pues ahí tenemos un fraude a todo el sistema de salud. Por eso es tan importante que ustedes que son representantes, que son trabajadores, que son dueños de organizaciones y demás, empiecen a crear la concientización de la necesidad del autocuidado y de respetar esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Créanme que esos sistemas de gestión han hecho que en Colombia se minimicen los accidentes e incidentes laborales. Colombia es uno de los países que más o de forma más estricta le da el cumplimiento a esos sistemas de gestión. Ustedes pueden ir a cualquier país y los conocen, saben que son los sistemas de gestión, pero que los mantengan como estamos en Colombia, no. Colombia se ha preocupado tanto, pero tanto por la seguridad y la salud de los trabajadores que ha sido de mucha más exigencia. Los ministerios, el Ministerio de Trabajo, las oficinas de trabajo se han vuelto tan estrictos en esos temas que hacen que las empresas cumplan con esos sistemas de gestión, que si no cumplen hay unas sanciones establecidas, que si los trabajadores no cumplen pues también tienen que verse enfrentados a otro tipo de situaciones. Entonces la idea es que realmente empiecen a concientizar y a buscar la forma de cómo sus trabajadores empiezan a tener su autocuidado. ¿Qué es la enfermedad laboral? Y nos dicen, la enfermedad laboral es la contrariedad como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, y el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales, y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido a las normas legales, que era lo que decía la doctora anteriormente. No necesariamente es que esté dentro de la tabla, sino si se logra probar que ha sido consecuencia de los hechos y las actividades que se están relacionando, pues calificarla de tal forma. Entonces, miren, dentro de eso tenemos una responsabilidad del trabajador, que es procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara y veraz, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
y asistir periódicamente a los programas de promoción adelantados por la ARL. Si bien es cierto, y lo que decía la doctora anteriormente, las personas del área de seguridad y salud en el trabajo se encargan de verificar y documentar todas esas actividades relacionadas, procurar el bienestar de los trabajadores y hacer un énfasis en los programas de prevención, en todo lo que tiene que ver con esa protección al trabajador. Los trabajadores también tienen unas responsabilidades y unas obligaciones que deben cumplir y que nosotros debemos inculcar con ese deber del autocuidado. Miren ustedes, ese procurativo integral de la salud, de información veraz y completa del estado de salud, cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. A partir de hoy, ustedes como personas de sindicatos, jefes y demás, también están en la obligación de hacerles caer en cuenta a sus trabajadores la necesidad de informar los peligros y esas situaciones de riesgo que se presenten a nivel de seguridad y salud en el trabajo, que participen en las actividades, capacitaciones, comité COPAS, comité de convivencia, que se vuelvan fuertes en esas situaciones y que empiecen a levantar la mano. Y lo que decían anteriormente, si se tiene que llenar a punta de papelitos, derecho a petición y demás, lo hacemos. Lo que escrito está, porque las palabras se las llevan. La idea es que a partir de hoy ustedes empiecen a tener esa responsabilidad realmente de crear, y vuelvo y les repito, y se les puede hacer mucho énfasis en el autocuidado. Porque si bien es cierto, recibimos las quejas, la empresa no cumple, la empresa no hace, la empresa está fallando en esto, la empresa está fallando en lo otro, nosotros como trabajadores, ¿en qué estamos fallando? Pues aumentemos nuestro nivel de seguridad. Si nosotros tenemos la potestad de levantar la mano y decir, esta máquina está fallando, esta actividad no tengo la capacitación, no lo hago. Muchos no nacen con su apellido, con su nombre y el apellido de la empresa. Usted nace como Pepito Pérez y hasta el día que se muera, muere como Pepito Pérez. En el ánimo de cumplir o no cumplir con esas funciones y obligaciones de los trabajadores, sí, yo entiendo que Colombia es un país donde está complicado en este momento el tema de conseguir trabajo, pero lo que decía hace un ratico, ¿no cierto? Te busco plata ahorita y más adelante tengo que buscar la plata para salud y ahorita tengo que buscar. Bueno, en todo caso es el contexto, pero entonces es para que ustedes entiendan, o sea, nosotros tenemos que empezar a levantar la mano y en eso, por ejemplo, lo que decía así, cuando se hacen estos reportes ante el ministerio, cuando se hacen estos reportes ante la ARL para la calificación del porcentaje de los sistemas de gestión, realmente se hace y el ministerio y las ARLs ahí toman el principio de buena fe, porque son los documentos que se aportan para calificar esos estándares mínimos. En donde se logra identificar la real problemática de los trabajadores en esas condiciones de salud, pues cuando se hacen las inspecciones y las visitas a esos puestos de trabajo. Ahí es donde realmente se empieza a observar esa responsabilidad que se tiene en las actividades que se están realizando. Y de eso tenemos que hablar como la responsabilidad objetiva, que es la que surge con la sola creación del riesgo, y lo que realmente se entra a mirar es que el trabajador tenga cobertura en riesgos laborales, que la responsabilidad obliga a las ARLs a reconocer a los trabajadores, a sus beneficiarios, dependiendo del caso de las prestaciones económicas y asistenciales, que se generen a partir de la ocurrencia del accidente y que se encuentren establecidas en el sistema de riesgos laborales. Prestaciones que se traducen en pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, dependiendo si el accidente trajo como consecuencia lesiones o la muerte del trabajador, e incluso resulta indiferente la conducta del empleador en la causación del accidente o siniestro. Siempre las responsabilidades en estos temas le va a corresponder a la ARL de esa forma objetiva, que son las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales. Y aquí está obligado la ARL, o sea, cumplir con los subsidios de incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario, devolución de salarios o indemnizaciones sustitutivas y las prestaciones asistenciales, asistencia médica, servicios de hospitalización, prótesis, rehabilitación física, profesional, gastos de traslado que se tengan con la persona que sufrió el accidente. Eso hace parte de esas obligaciones y responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del empleado? Pues contar con su sistema de gestión, con los documentos necesarios, contar y pagar la seguridad al día de sus trabajadores, que cuenten con su EPS, con su ARL, cajas de compensación y demás. Vuelvo y les repito que la idea de esto es que seamos conscientes que la responsabilidad es conjunta, es una responsabilidad solidaria. El subsidio de incapacidad temporal al trabajador. Cuando por algún tema o circunstancia de los accidentes de trabajo que se han presentado, la ARL no se siente. Todo hay que gestionar. Por eso lo que decía, a veces cuando
los tipos de derechos, la idea es que empiecen a conocer ustedes cómo funciona su ARL, a qué ARL están afiliados. Miren, a veces llegan las empresas y le pregunta uno al trabajador, ¿qué ARL tiene usted? Sí, sí. Les voy a contar a título personal muy rápidamente. Yo hago parte del grupo Pablo Roa, nosotros estamos haciendo unas auditorías de evaluaciones a los sistemas de gestión. Y es muy triste llegar a usted y preguntarle a un trabajador, ¿conoce la política de seguridad y salud en el trabajo? A pesar de que haya ingresado hace 2 meses, 3 meses y que la tiene relativamente fresca, y me diga, ¿y eso de qué se trata? ¿Conoce su ARL positiva? ¿Sura? Ay no, colpate. Porque no tenemos responsabilidad y tampoco nos preocupamos por nosotros. Por eso le digo que si bien es cierto las empresas tienen obligaciones y responsabilidades, nosotros como trabajadores también las tenemos. Si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, nosotros tenemos que convertirnos, a pesar de que hay un personaje que se encarga de la seguridad y salud en el trabajo, nosotros también tenemos que convertirnos en saludistas. Donde yo veo a mi compañero que está realizando una acción que puede llegar a generar un peligro, un riesgo para su seguridad, qué bueno es decirle a mi compañero, qué pena, pero pues dentro del conocimiento que yo tengo, usted la actividad que está realizando es peligrosa, no debería hacerlo. E informar inmediatamente al área de seguridad y salud en el trabajo. No nos cuesta 10 minutos, pero podemos estar sacando algo, podemos estar evitando un accidente. Y aún más, lo más grave de toda esta situación es que hemos perdido la empatía, que es ponernos en los zapatos del otro y pensar que puede llegar a sentir esa persona si se accidenta, que puede llegar a pensar su familia o a sentir su familia si fuéramos nosotros, incluso qué pensarían nuestras familias. Entonces, somos de los que alguna vez escuché, pasamos y miramos, pero no vemos. ¿Cómo es ese asunto? Porque le pregunté al personal. Dice, claro, doctora, es que cuando uno pasa y mira, sigue el agua, pero cuando uno pasa y ve, es porque se detiene a observar cuál es la actividad que está realizando el trabajador. Y les pregunto yo a ustedes, ¿el cerebro humano no actúa de la misma forma cuando vemos una situación de peligro? Automáticamente se dispara y uno empieza a analizar cuál es esa situación de riesgo. Si por ejemplo usted pasa y ve un trabajador de Codensa trepado en un poste, ustedes no empiezan a mirar en dónde está anclado, tiene cinturón, tiene correa, cómo está realizando la actividad, está lloviendo. ¿Por qué no lo hacemos en nuestros sitios de trabajo? ¿Por qué no hacemos esas correcciones sin tener todo el conocimiento de seguridad y salud en el trabajo y empezar a generar ese autocuidado para nosotros y para los compañeros? Esa es la invitación del día de hoy. Conocer esas obligaciones y responsabilidades que se tienen no solo por parte del empleado, sino también por nosotros, por parte de los trabajadores. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando, digamos, cómo respondería cuando un trabajador vive en el mismo sitio de trabajo? Digamos, el horario va de 6:30 a 3 de la tarde, que es el horario laboral, pero se entra a robar la finca o le pasa algo al trabajador dentro de la finca, aunque ya no está en teoría el horario laboral, pero sí está dentro de la finca. ¿Y conociendo sus funciones? Exacto, sus funciones. O no necesariamente. Colocación de trabajo. Sí, cuidado de no Si asesinaran a un juez de la República haciendo del cargo, ese no es la plaza municipal, es un lugar de trabajo que hace sus funciones. Pero por el hecho de ser un juez que lo tenían amenazado, eso se llama colocación del trabajo. Ese ejemplo que usted está poniendo es una serie de trabajo, porque si no viviera en ese sitio donde usted trabaja, pues de pronto probablemente no sea accidental. Entonces, ese es un criterio que se llama colocación del trabajo. Igual, un momento. Señor, yo estoy en mi lugar, yo trabajo en esa finca, ya no estoy en lugar de ahora, y por una personal, También, ahí es un montón de jurisprudencia y en las juntas hemos calificado muchos suicidios como accidente de trabajo. Después les contaré. Ahí es donde tenemos que entrar a ver colocación de qué pasó el suicidio, si la persona estaba siendo presionada, si tenía algún tipo de exactamente. Pero no solamente eso, le voy a adelantar un casito fácil. Un trabajador de EPM entró un sábado a las instalaciones de EPM y se lanzó del 6º piso y se suicidó. Ese trabajo no lo calificamos en Misael, lo calificamos como accidente de trabajo. ¿Cuál fue el criterio?
Porque es que hay, bueno, les vuelvo a decir el mismo que les dije hace un rato. Hay un criterio, es que el empleador tiene que agotar todo en ese sistema de seguridad en el trabajo, tiene que agotar las miles y miles de posibilidades que tenga para cumplir con ese propósito de cuidar la vida y la seguridad de sus trabajadores. Entonces él tiene que implementar todas las normas de seguridad en su empresa de tal manera que ese señor jamás en la vida le hubiera permitido entrar a la empresa ese fin de semana porque no era el horario de trabajo. Por eso hoy, por esos casos que han sucedido, es que hoy muchas de las empresas sí se han vuelto juiciosas en eso, que no dejan entrar a ninguno de sus trabajadores al sitio de trabajo cuando no le corresponde su horario de trabajo. Entonces ese fue el argumento, porque él tenía la obligación del empleador de nunca haber permitido que ese paciente, de que ese trabajador hubiese entrado a la empresa y por eso se calificó como ausente de trabajo. Tú tienes un contrato de contraprestación. Yo vivo en la finca, yo tengo mi familia acá, yo vivo con mis hijos. Pero sirvo en la empresa en cierto horario laboral. No se te ha hecho un seguimiento, pues, porque no has manifestado nada, no sabes del tema. Tienes un tema ya pasional interno que es de tu casa, de tu familia, pero como vives ahí, tomaste una mala decisión en el horario no laboral. Eso aplica como, pues, Ese es un caso que había que mirar, o sea, hay casos que, por ejemplo, lo que acaba de decir la doctora, había que mirar si tendría antecedentes de consultas psiquiátricas y entrar a mirar el contenido de la historia clínica para mirar si esas motivaciones del suicidio, cuáles fueron, si están relacionadas con el trabajo o no. Ese podría ser, porque ese es ya un caso muy difícil para establecer la responsabilidad. Ya, pero sí hay muchísimos casos de suicidios que con el argumento que les acabo de contar, si el empleador hubiera tenido unas normas claras de cómo se movilizan los trabajadores al interior de la empresa, y el trabajador hubiera entrado al lugar que no tenía que entrar, pues no le hubiera pasado el accidente o no le hubiera ocurrido la muerte. Entonces, eso, digamos que en teoría esta norma dice muchas cosas, pero la jurisprudencia y los principios de responsabilidad han establecido otras. Y esos son también criterios que tenemos calificadores para determinar el origen, que eso es de lo que vamos a hablar más tarde. Listo, entonces miren, ¿cuáles deben ser sus compromisos? Pues conocer la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, que se documenten todos los procedimientos y cada una de las actividades que ustedes realizan, hacer preoperacionales y demás antes de iniciar actividades, verificar eso antes de dar instrucciones que ese trabajador realmente cumpla con las capacitaciones, que tenga el conocimiento de la actividad que va a realizar, que de verdad levante la mano cuando diga no puedo o la máquina o la herramienta no está en condiciones de realizar la tarea. Tomar decisiones ante el incumplimiento de trabajadores y contratistas cuando incumplen con esas obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, llamados de atención, lo que se tenga que realmente hacer necesario para este tipo de situaciones. Una pregunta, estamos hablando de los puestos de trabajo dentro de las empresas. ¿Qué pasa en la situación? Todos conocemos que el COVID dejó el teletrabajo abierto y la mayoría de empresas están optando por el teletrabajo, por el trabajo remoto. ¿Quién garantiza las condiciones de trabajo de la persona que está desde su casa sentada en un computador ejerciendo esas funciones? ¿Cómo la EBL inspecciona que su puesto de trabajo sea idóneo para trabajar? O si la persona se levantó, está en chanclas y se pegó en el dedo gordo con la silla. ¿Cómo hace la ley? ¿Cómo califica ese accidente de trabajo? En ese tipo de situaciones del teletrabajo, en este caso, va de la mano. Área de seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos y ARL. ¿Por qué? Porque se hacen las visitas e inspecciones técnicas a esos puestos de trabajo realmente si cumplen o no. Ya en el tema de organización del trabajo, por eso les digo yo que, o sea, todo es un trabajo conjunto. Si yo sé que tengo que trabajar, tengo que desplazarme en mi puesto de trabajo, pues voy a procurar usar mis zapatos, no usar la chancla, porque es que uno no sabe, ¿cierto? Sí,
por ejemplo, el trabajador estaba, se golpeó su rodilla realizando su actividad, es un accidente de trabajo. Pero si el trabajador se levantó y dejó de trabajar 5 o 10 minutos por pararse a hacer el almuerzo y resulta que se cortó, se quemó, pues no lo vamos a calificar como accidente de trabajo. Entonces, porque es que realmente eso pasa. Entonces, todo es un trabajo conjunto. Área de seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos y ARL cuando se hacen las inspecciones de puestos de trabajo que realmente cumplan para realizar esas actividades o funciones para las que van a trabajar. O el teletrabajador está. Además que, porque cuando hay personas en teletrabajo se le debe notificar a la ARL que esa persona está en teletrabajo los días tales y pascuales para que puedan realmente estar en completo contacto con el área de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, también es otra cosa que pasa. Hay personas que están en incapacidad y levantan la mano, ay, yo puedo trabajar. Yo les cojo mi incapacidad, yo puedo trabajar, pero resulta que está con incapacidad. Respeten esas actuaciones de si está con incapacidad y tiene las recomendaciones médicas. Por eso les digo que es muy importante el tema de la autoridad. Si nosotros no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestra salud, nos va a pasar lo que dijo don Cierto. Nos va a tocar conseguir la plática cuando lleguemos a los 60, 50 años a mirar cómo hacemos para tener nuestra salud, cosa que no se va a compensar. Entonces la idea es que hoy se lleven ustedes la idea de que es un trabajo mancomunado entre empleador, trabajador, ARL. Sí, se pueden presentar miles de situaciones como lo han venido manifestando ustedes, pero pues levantemos la mano, hagamos los derechos de petición, los documentos, que seamos insistentes en este tipo de situaciones. Sí. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Pues yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando uno tiene Bueno, mi pregunta enfoca es, ¿qué pasa cuando un trabajador pide que por favor le quiere conocer el origen de la enfermedad? Si es un o laboral, ¿sí? Entonces le envía a su EPS que por favor realicen el estudio de puesto de trabajo. La EPS va al estudio de puesto de trabajo, a la empresa y realiza el estudio, ¿sí? En la cual se evidencia que, digamos, está la EPS y está también la persona de la ARL y no dejan que el estudio de puesto de trabajo se realice como debe ser. ¿Por qué? Porque es que ahorita hay unas tareas que son rutinarias y no rutinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No se está dejando documentar bien el estudio de puesto de trabajo del trabajador que se está haciendo y la persona levanta la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dictamen nos dicen cómo se puede pedir nuevamente que el estudio se realice nuevamente porque hay indicios, hay falencias en ese estudio de puesto de trabajo. Si la ARL te puede nuevamente volverse a pedir, ¿qué se debe hacer? Esa pregunta se la va a dejar en stand-by porque ese tema lo va a tratar la doctora y ella les va a explicar todo el tema de cómo se califican las enfermedades. Y señor. Que la vez pasada veía a la señora la que está acá, dije que por favor ella podía estacionar la zona de trabajo y ella, pues yo le comenté el caso y ella me dijo que hasta un punto ella podía llegar, que ella no lo podía realizar más, ya no ha hecho la extracción. En nuestro caso, nosotros salimos con unas órdenes de servicio. Resulta que entre estas órdenes de servicio dicen ¿para qué voy yo? Si a mí me mandan a realizar la inspección del puesto de trabajo en tal área, a esa sola área puedo ir. Yo no puedo pasar a otras áreas sin ser autorizado por la ARL. Y eso depende del área de seguridad y salud del trabajo. A mí me dicen el día de hoy, Mari, usted va a dictar una charla, una capacitación en el tema de riesgos y responsabilidades en accidentes de trabajo y demás. Es lo que yo les digo, claro, yo les hablo un poquito de los comités, un poquito de esto, un poquito del otro, pero porque pues todo el tema abarca, pero cuando ellos vienen a órdenes específicas, a eso deben estar. Si no le han hecho el estudio del puesto de trabajo, vuelven y soliciten al área de seguridad y salud del trabajo, me siento enfermo por esto, por X, por Y, por Z, necesito que me hagan la responsabilidad. Hágalo por escrito. Se le llega a eliminar el WhatsApp, se le borran los mensajes que hace.